Imagínate como un senador en el mayor imperio que el mundo haya conocido, caminando por los callejones sombríos del distrito más notorio de la ciudad. Tus ojos captan una silueta familiar moviéndose entre la tenue luz de las lámparas. Alguien que no debería estar aquí. Alguien cuya presencia en este lugar hace que tu sangre se enfríe. Bajo la ropa común y los rasgos deliberadamente ocultos, reconoces el perfil delicado, la manera distintiva en que se mueve. No es una mujer desesperada obligada por las circunstancias. Es Livia Mesalina, emperatriz del reino, esposa del emperador Tiberio Claudio, la mujer más poderosa del mundo conocido, sumergiéndose deliberadamente en los bajos fondos de la ciudad por razones que desafían toda ley de la razón y la decencia. Lo que estás a punto de descubrir hace que cualquier historia de exceso imperial que hayas oído parezca insignificante en comparación, porque la mujer que comandaba ejércitos e influía en el destino de naciones no abusó de su poder de maneras convencionales. Convirtió el escándalo mismo en un arma, transformando la depravación personal en control político, creando una red de chantaje y manipulación que casi llevó a un imperio a la ruina. Su historia no trata solo de corrupción moral. Trata de cómo la perversión sistemática del poder por parte de una sola persona aterrorizó a toda una clase gobernante y, en última instancia, selló su propio destino catastrófico. En el año 38, la capital celebró lo que parecía ser la unión imperial perfecta. Livia Mesalina, de apenas 15 años, se casó con el emperador Claudio en una ceremonia que encarnaba todo lo que el imperio valoraba: nobleza, fertilidad, la continuación de las líneas de sangre divinas. Representaba exactamente lo que una emperatriz debía ser: joven, hermosa, descendiente de antiguas familias patricias, capaz de darle al imperio herederos legítimos. Claudio, 30 años mayor y físicamente afectado por lo que la medicina moderna identificaría como parálisis cerebral, parecía agradecido de haber asegurado tal premio. Los relatos contemporáneos describen a Mesalina como poseedora de una belleza clásica: piel pálida, cabello dorado, rasgos nobles que marcaban su linaje aristocrático. Cumplía sus deberes imperiales a la perfección, dando a luz 2 hijos de Claudio y apareciendo en actos oficiales con la dignidad adecuada. La sociedad operaba bajo estrictos códigos morales que dividían a las mujeres en categorías rígidas. Las esposas y madres virtuosas ocupaban el nivel más alto, mientras que las mujeres de la noche existían en el nivel más bajo de la jerarquía social. Se esperaba que una emperatriz encarnara la virtud femenina con tal perfección que incluso los rumores de una conducta inapropiada podían desestabilizar el gobierno. El contraste entre la expectativa pública y la realidad privada hacía que la conducta de Mesalina no fuera simplemente escandalosa, sino genuinamente peligrosa para la estabilidad imperial. Pero detrás de las paredes de mármol del Palacio del Palatino, algo mucho más oscuro estaba evolucionando. La joven que sonreía con gracia durante las ceremonias religiosas y organizaba cenas dignas, planeaba en secreto aventuras nocturnas que sorprenderían incluso a los aristócratas más curtidos, quienes creían haber visto todas las formas posibles de exceso. La transformación comenzó sutilmente durante el primer año de Mesalina como emperatriz. Los sirvientes del palacio comenzaron a notar extraños cambios en su comportamiento. Despedía a los guardias a horas inusuales, alegando agotamiento, y luego salía de sus aposentos vestida con ropa sencilla que ocultaba su identidad. Al principio, sus excursiones nocturnas parecían una rebelión inofensiva. Una joven que buscaba aventuras, más allá de los protocolos asfixiantes de la vida, palaciega, pero las expediciones nocturnas de Mesalina se transformaron rápidamente de un escape inocente en algo mucho más calculado y perturbador. Comenzó a estudiar las rutinas de las cortesanas de la ciudad
aprendiendo sus técnicas, sus territorios, sus clientes. No era una simple observación casual. Llevaba a cabo su investigación con la precisión metódica de una campaña militar. El primer incidente documentado ocurrió durante el Festival de las Saturnales en el año 41, cuando los roles sociales tradicionales se invertían temporalmente y las restricciones morales se relajaban. Mientras Claudio asistía a las ceremonias religiosas, Mesalina se disfrazó de ciudadana común y se aventuró en el barrio más infame. Lo que comenzó como curiosidad por la vida del pueblo común se convirtió en una obsesión por demostrar su superioridad sobre las profesionales del entretenimiento. El historiador contemporáneo Tácito registró rumores susurrados de informantes del palacio que descubrieron el engaño de Mesalina. Se acercó al dueño de un establecimiento y le ofreció trabajar de forma anónima por una noche. El propietario, sin conocer su verdadera identidad, aceptó lo que parecía ser una mujer aristocrática en busca de emociones. Pero la actuación de Mesalina aquella noche superó todo lo que el lugar había presenciado. Atendió a más clientes que las trabajadoras más experimentadas, mostrando apetitos que sorprendieron incluso a profesionales acostumbradas a exigencias extremas. Al acercarse el amanecer y cesar el trabajo de las demás mujeres, Mesalina se negó a irse. Exigía más clientes, más desafíos, más oportunidades de demostrar que una emperatriz podía superar a cualquier cortesana común. El dueño del establecimiento finalmente la obligó a marcharse, pero el daño ya estaba hecho. Mesalina había descubierto su verdadera vocación. En pocos meses tras su primera experiencia, desarrolló un enfoque sistemático para sus actividades nocturnas que revelaba la mente calculadora detrás de su aparente locura. Creó redes de sirvientes de confianza que la sacaban del palacio, organizaban disfraces que transformaban por completo su apariencia y establecían identidades falsas que le permitían moverse libremente por la economía subterránea de la ciudad. Pero la simple participación no bastaba para satisfacer la naturaleza competitiva de Mesalina. Comenzó a organizar competencias entre ella y las cortesanas más reconocidas de la ciudad, apostando sumas enormes a su capacidad para atender a más clientes en una sola noche que cualquier profesional. Estas competencias no eran asuntos privados. Atraían espectadores de los círculos adinerados que se reunían para ver a su emperatriz humillarse como entretenimiento. La más famosa de estas competencias ocurrió en el año 41, cuando Mesalina desafió a Sila, la cortesana más célebre, a una competencia de resistencia. Las reglas eran simples. Quien atendiera a más clientes entre la puesta del sol y el amanecer ganaría una fortuna en oro. La élite de la ciudad llenó el lugar, haciendo apuestas mientras observaban a la esposa del emperador competir como una gladiadora en una arena de carne. Sila, una profesional con años de experiencia, se reguló cuidadosamente durante la noche. Había desarrollado técnicas para atender a los clientes con eficiencia mientras conservaba energía para la larga competencia. Al amanecer, había atendido a 25 clientes y se declaró exhausta pero victoriosa. Mesalina apenas estaba comenzando. Incluso después de que Sila admitiera la derrota, la emperatriz siguió aceptando nuevos clientes, impulsada por compulsiones que iban mucho más allá del simple apetito. Los registros históricos sugieren que finalmente atendió a más de 30 hombres aquella noche, deteniéndose solo cuando ya no se encontraron más voluntarios. Su victoria no fue celebrada. Fue presenciada en un silencio horrorizado por ciudadanos que comprendieron que estaban viendo algo sin precedentes y profundamente perturbador. No era una mujer desesperada obligada a circunstancias humillantes. Era la mujer más poderosa del mundo eligiendo la degradación como entretenimiento. Mesalina descubrió que su estatus imperial hacía la humillación más emocionante, no menos. Cuanto mayor era el contraste entre su dignidad pública y su degradación privada, más intensa era su satisfacción.
Pero estas competencias públicas fueron solo el comienzo de la caída sistemática de Mesalina hacia una perversión que finalmente amenazaría la estabilidad de todo el gobierno. Si crees que las hazañas competitivas de Mesalina fueron impactantes, no estás preparado para lo que sucedió cuando decidió hacer permanentes sus obsesiones. Lo que estoy a punto de describir hace que todo lo que acabas de escuchar parezca un experimento inocente en comparación con la operación sistemática que orquestó. La siguiente fase transformó a la emperatriz en algo mucho más peligroso que una competidora escandalosa. En el año 42, Mesalina cruzó un límite que la convirtió de una emperatriz controvertida en una auténtica amenaza para la seguridad imperial. Estableció lo que los historiadores luego llamarían la empresa criminal más audaz en la historia del imperio, un establecimiento de lujo que operaba bajo protección imperial, atendido por mujeres aristocráticas y que servía a los hombres más influyentes de la capital. La operación estaba oculta a simple vista dentro de una lujosa villa cerca del campo de Marte, disfrazada de club privado para reuniones sociales de la élite. Mesalina utilizó su autoridad imperial para reclutar participantes, esencialmente chantajeando a mujeres nobles para que se unieran a su empresa bajo la amenaza de ruina política o financiera para sus familias. Lo que parecía una participación voluntaria era en realidad coerción respaldada por todo el poder del trono imperial. El genio criminal de Mesalina residía en la selección de sus clientes. En lugar de atender a clientes al azar como las cortesanas comunes, apuntaba deliberadamente a senadores, comandantes militares y ricos comerciantes que poseían información valiosa para los intereses imperiales. Cada encuentro fue documentado por sirvientes ocultos que registraban conversaciones, identificaban vulnerabilidades y reunían información que Mesalina podía explotar posteriormente para manipulación política. La emperatriz, esencialmente, creó una trampa de miel que la convirtió en una de las personas mejor informadas de todo el reino. Sabía qué senadores planeaban oponerse a las políticas imperiales, qué líderes militares albergaban pensamientos traicioneros y qué comerciantes evadían impuestos o contrabandeaban bienes. Esta red de inteligencia le otorgó un poder sin precedentes sobre los mismos hombres que se suponía debían gobernar el imperio junto a su esposo. Sus métodos eran sofisticados y psicológicamente devastadores. Identificaba a sus objetivos mediante una observación cuidadosa en actos oficiales y luego organizaba que fueran invitados a reuniones exclusivas en su villa. Una vez dentro, a los invitados se les ofrecía entretenimiento cada vez más exótico que culminaba en encuentros con mujeres aristocráticas, cuyas identidades se revelaban solo después de que se hubieran realizado y documentado actos comprometedores. El impacto psicológico en sus víctimas era calculado y cruel. Descubrir que se habían involucrado sin saberlo con la propia emperatriz o con las esposas e hijas de sus aliados políticos creaba capas de chantaje que aseguraban silencio y obediencia absolutos. Mesalina transformó la vergüenza sexual en control político, creando una red de funcionarios comprometidos que no se atrevían a oponerse a sus deseos. Pero el aspecto más perturbador de su operación fue cómo corrompió las relaciones fundamentales que mantenían unida a la sociedad. Obligó a mujeres aristocráticas a traicionar a su clase, forzó a líderes políticos a actuar contra sus principios y transformó los lazos sagrados del matrimonio y la familia en instrumentos de manipulación y control. Los embajadores extranjeros comenzaron a informar sobre extrañas inconsistencias en decisiones políticas que favorecían a individuos específicos sin explicación lógica. Los nombramientos militares recaían en candidatos no calificados que, de algún modo, contaban con el apoyo de la emperatriz.
Los acuerdos comerciales beneficiaban a comerciantes sin aparente conexión con los intereses imperiales. El proceso de toma de decisiones del imperio fue subvertido silenciosamente por una mujer que, por casualidad, estaba casada con el emperador. Incluso esta corrupción sistemática no fue nada en comparación con lo que ocurrió cuando Mesalina decidió que operar en secreto ya no era lo suficientemente emocionante. Para el año 44, el apetito de Mesalina por el poder y la perversión había crecido más allá de lo que las operaciones secretas podían satisfacer. Comenzó a organizar elaboradas reuniones públicas que servían tanto como entretenimiento como teatro político, obligando a la élite del imperio a participar en espectáculos humillantes que consolidaban su control sobre el liderazgo del reino. Estos eventos no eran fiestas espontáneas, sino demostraciones cuidadosamente organizadas de poder imperial disfrazadas de festivales religiosos. Mesalina afirmaba estar honrando a diversas deidades, exigiendo la asistencia de senadores, sus esposas y otros funcionarios de alto rango bajo el pretexto de cumplir deberes cívicos. Lo que comenzó como observancias religiosas formales se transformó gradualmente en escenas de degradación sistemática. La emperatriz desarrolló técnicas para escalar gradualmente estas reuniones, desde ceremonias dignas hasta algo mucho más siniestro. Comenzaba con rituales tradicionales y luego introducía elementos cada vez más íntimos, alegando que representaban prácticas antiguas auténticas. Antes de que los participantes se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaban demasiado comprometidos para protestar sin admitir su propia participación en actividades que violaban todos los principios de la moral civilizada. La manipulación psicológica de Mesalina alcanzó su punto máximo durante estos eventos. Comprendía que obligar a hombres y mujeres aristocráticos a humillarse públicamente creaba lazos de vergüenza compartida que les impedían oponerse posteriormente a su autoridad. Todos los que participaban se volvían cómplices de mantener la ficción de que esas reuniones eran ceremonias religiosas legítimas y no una depravación imperial. Los relatos más horribles describen cómo Mesalina obligaba a rivales políticos a actuar juntos, mientras ella observaba y comentaba. Los senadores que se oponían a las políticas imperiales se encontraban desnudos y humillados ante sus colegas, su dignidad destruida y su autoridad permanentemente comprometida. Descubrió que la degradación era más efectiva que la ejecución para neutralizar la oposición política. Los observadores extranjeros comenzaron a notar comportamientos extraños entre los funcionarios durante las negociaciones diplomáticas. Senadores antes seguros parecían nerviosos y sumisos. Los comandantes militares aparecían distraídos y asustados. El liderazgo del imperio estaba psicológicamente quebrado por una emperatriz que comprendía que la vergüenza era más poderosa que la fuerza militar para controlar el comportamiento humano. En el año 48, la obsesión de Mesalina con el poder y el escándalo alcanzó su máxima expresión cuando cometió un acto tan sin precedentes que sorprendió incluso a los ciudadanos acostumbrados al exceso imperial. Mientras el emperador Claudio estaba ausente supervisando los suministros de grano, Mesalina organizó una ceremonia de boda completa con Gayo Silio, un apuesto joven senador al que había estado persiguiendo durante meses. No se trató de un romance secreto ni de un ritual simbólico. Fue un matrimonio legal con ceremonias religiosas, testigos oficiales y contratos formales. Mesalina esencialmente se declaró divorciada del emperador y casada con otro hombre, mientras aún ostentaba el título de emperatriz. Las implicaciones legales y políticas fueron asombrosas, ya que la ley reconocía su nuevo matrimonio como válido, mientras simultáneamente seguía siendo esposa de Claudio.
La celebración nupcial se convirtió en una gran reunión que incluyó a gran parte de la aristocracia aún no corrompida, obligando finalmente incluso a sus aliados más comprometidos a reconocer que Mesalina había cruzado hacia la rebelión abierta contra la autoridad imperial. Dejó de fingir que sus actividades eran indulgencias privadas o observancias religiosas. Era un desafío directo a la autoridad del emperador y a la estabilidad del reino mismo. El estado psicológico de Mesalina durante este período sugiere un desapego total de la realidad. Comenzó a referirse a Silio como emperador y a sí misma como su emperatriz, aparentemente creyendo que podía simplemente reemplazar a Claudio mediante la fuerza de su voluntad y la obediencia de sus víctimas de chantaje. Comenzó a emitir órdenes en nombre de Silio y a planear una coronación formal que legitimaría su gobierno. El joven senador, inicialmente halagado por la atención de la emperatriz, se encontró atrapado en una pesadilla de ambición y obsesión imperial. Se convirtió en el punto focal de la fantasía definitiva de Mesalina. No solo el dominio, sino la transformación política completa del imperio según su visión retorcida. Mientras tanto, Claudio permanecía ajeno al matrimonio de su esposa hasta que libertos leales arriesgaron sus vidas para informarle de la crisis. La reacción inicial del emperador fue de incredulidad. Incluso para Mesalina, la bigamia mientras ocupaba el cargo imperial parecía imposible. Pero a medida que se acumulaban las pruebas, incluidos testimonios presenciales y documentos oficiales, Claudio se dio cuenta de que enfrentaba no solo una traición personal, sino una posible guerra civil. La confrontación llegó rápida y brutalmente. Claudio regresó con tropas leales y se enfrentó a Mesalina en los jardines donde celebraba su nuevo matrimonio. Los registros contemporáneos describen sus momentos finales como una mezcla de desafío y horror al darse cuenta de que su red de chantaje y control finalmente había encontrado una fuerza más poderosa que la vergüenza, el instinto de supervivencia imperial. La ejecución de Mesalina fue rápida, pero su borrado fue sistemático. Claudio ordenó que su nombre fuera eliminado de todos los monumentos públicos, que sus imágenes fueran destruidas y que su memoria fuera condenada mediante damnatio memoriae, el olvido oficial que hacía que hablar de su existencia fuera traición. La emperatriz que usó el poder para controlar un imperio fue ella misma controlada mediante la máxima expresión del poder estatal. Su muerte marcó el fin de una era en la que el escándalo casi reemplazó a la competencia como fuerza motriz del gobierno imperial. La mujer que descubrió que la degradación podía usarse como arma aprendió demasiado tarde que incluso la red más elaborada de vergüenza y chantaje finalmente encuentra su límite en la fría lógica de la supervivencia política. Así que esto es lo que necesito que pienses. Y realmente quiero tu perspectiva honesta en los comentarios a continuación. Cuando alguien posee poder absoluto, sus acciones son puramente elecciones personales, o la corrupción inherente a la autoridad sin control inevitablemente produce este tipo de abuso sistemático. Podría haberse detenido antes a Mesalina, o las mismas personas que ella victimizó facilitaron su caída con su silencio. Deja tus pensamientos abajo, porque esta cuestión sobre el poder, la complicidad y los límites morales no es solo historia antigua, es un patrón que se repite cada vez que la autoridad opera sin rendir cuentas.